El ministro de Minas, Andrés Camacho, está haciendo esta mañana anuncios sobre el ahorro de agua que necesitamos para ahorrar energía eléctrica. El gobierno ha activado la generación de energía térmica que se produce en buena medida vía gas. Desde el Ministerio de Minas, a esta hora, Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. Llueve hasta ahora en la ciudad y sí, efectivamente, como usted lo dice, el ministro de Minas, Andrés Camacho, confirmó que se dio la ejecución de un plan de confiabilidad en el que le permite al gobierno y también al Ministerio de Minas guardar un poco de esas reservas para enfrentar la crisis que se puede afrontar en el 2025 con el tema del agua y con una crisis climática. Asimismo, confirmó que este plan de confiabilidad le daría un manejo posterior al país para que se pudiera recuperar en el 2025 y en el 2026, tener las garantías de una energía limpia y, por supuesto, de los niveles de embalse a mayor medida. Escuchemos lo que dijo. El valor agregado a nuestros embalses es un 49%, debíamos estar cerca del 54%, razón por la cual hemos activado el mecanismo de confiabilidad del sistema para garantizar que podamos tener una mejor recuperación de aquí a terminar el año y así preparar las condiciones para que en el 2025 podamos pasar también la sequía del próximo año. Ministro, ¿hay riesgo? Néstor, y es que también el ministro confirmó que no hay riesgo de un posible apagón en lo que queda del año ni lo que viene para el 2025. Sin embargo, confirma que en la COP16 se va a presentar un proyecto de descarbonización que tendría que ver con las parques solares, que en este momento hay 32 proyectos y se espera que a lo largo del año y del año 2025 se apliquen más y entren en operación precisamente para el proyecto de descarbonización y para brindar energías limpias al territorio nacional, por lo cual también no se estaría descartando la utilización del agua para las plantas térmicas, sino que también entrarían en operaciones los parques solares que hay en este momento en Colombia, que ayudarían a mantener la energía más, pues decirlo así, limpia y por supuesto establecer un mejor costo para los empresarios. Néstor. Nicolás, gracias. Estamos en comunicación sobre este tema con don Alejandro Castañeda, que es el presidente de las empresas generadoras de energía Andegue en Colombia. Doctor Castañeda, buenos días. Néstor, buenos días para usted, la mesa de trabajo y los oyentes. Estas circulares del Ministerio de Minas, de la CREC, ¿cómo ustedes, los generadores, cómo las están recibiendo, doctor Castañeda? Pues Néstor, mire, yo creo que son las medidas que tenían que tomarse. Básicamente lo que se está activando es un mecanismo que existe en la regulación de funcionamiento pues, del sistema eléctrico, que se llama el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento. ¿Qué significa ese estatuto? No es otra cosa que guardar el recurso escaso. El recurso escaso en este momento es el agua con el cual producimos energía. Entonces lo que se está haciendo es decir, mire, si usted quiere generar con agua, no lo puede hacer, guárdela, porque necesitamos recuperar el embalse. Ustedes escucharon al ministro que hablaba de que nuestro embalse está en un 49% frente a un 54% que debería estar. Y ese valor, digamos, de referencia va subiendo hasta llegar a un 67% el 1 de diciembre. Entonces el riesgo no es hoy, el riesgo es hacia adelante. Entonces lo que hace ese estatuto es guardar agua, que sigamos embalsando y en lugar de eso generar con generación térmica, hacer que la térmica suba un poquito más. Hoy en día, digamos, hasta el fin de semana estábamos generando más o menos un 35-40% del total de lo que consumimos en el país con generación térmica, y esa generación térmica puede subir incluso hasta el 50-55%. Entonces, de eso se trata de ese mecanismo inicial, y es guardemos agua, no la usemos en este momento para poder subir el embalse y llegar al 1 de diciembre con esa meta del 67%. ¿Y cómo hacemos, doctor Castañeda, sin agua para generar vía eléctrica y sin gas suficiente para generar, entre otras cosas, con las térmicas que funcionan gas y carbón? Néstor, yo creo que ahí sí hay que aclarar algo, y que es que digamos que sí se cuenta con el gas para las térmicas. ¿Por qué? Porque de esos 6.000 megavatios térmicos, más o menos unos 1.700 son con fuentes de carbón, es decir, nos quedan unos 4.300 a gas. De eso más o menos unos 2.000, 2.200 dependen de la facilidad de importación de Cartagena, y eso es lo que se ha venido usando, básicamente carbón y gas. ¿Qué nos falta usar? Nos falta usar las plantas del interior del país que utilizan o gas o combustible líquido diésel. Y esto se lo pego con lo que dijo la semana pasada Ecopetrol, en el sentido de que estas plantas ya han venido utilizando ese combustible diésel y en las últimas 3 semanas se ha venido usando más o menos un 4%, y lo que falta subir es eso. Esas plantas del interior, subir su energía real y poder pasar de ese 40% a un 55% de generación térmica. Pero doctor Castañeda, aquí nos decía el doctor Roa, el presidente de Ecopetrol, la semana pasada, que ustedes no deberían generar
más con gas, sino que para proteger el gas también deberían aumentar la generación con combustibles líquidos. Esas plantas de generación, ¿eso es posible técnicamente? ¿Esas plantas de generación pueden desconectarse del gas y conectarse al diésel fácilmente? No, Víctor, ahí sí hay un desconocimiento y eso es imposible. Es decir, de los 6.000 megavatios térmicos que le mencionaba anteriormente, únicamente 1.100 son capaces de generar con diésel o gas, ¿sí? Entonces eso es más o menos el 5% del total de lo que somos capaces de producir en el país, no es más. Entonces, pues yo nada saco con decirle a las 3 plantas grandes que suman 2.000 megas, que importan gas a través de Cartagena, oiga, no consuma gas. Entonces, ¿qué consumo si no puedo consumir nada más? Esas plantas están diseñadas únicamente para consumir gas y no pueden consumir diésel. Entonces, como te digo, ahí hay un desconocimiento que hay que aclararlo y hay que mirar cómo desde el otro lado, pues obviamente con las del interior que se ha venido generando con algo de diésel, se aumenta esa producción. Básicamente, Doctor Castañeda, ¿cómo así? Es que el gran anuncio de la semana pasada de Ecopetrol era ese. Invitamos a las térmicas a que se desconecten del gas y produzcan energía con líquidos. ¿Usted lo que nos está diciendo en este momento es que eso es imposible? Eso es imposible, Víctor, vuelvo y se ratifico. Las plantas que utilizan el gas importado, que son los 450 millones cúbicos que tendremos, digamos, que importamos hoy en día, ellas solamente pueden utilizar gas, que son Termobarranquilla, Termoflores y Termocandelaria. Ellas precisamente no se movieron a diésel porque tomaron la decisión de invertir en esta planta de regasificación, ¿sí? Para no estar dependiendo ni de diésel ni de gas nacional. Por eso se hizo esta planta hace 8 años y por eso ellos importan gas desde hace 8 años. Y cuando no hay gas en el mercado local, como está pasando en este momento, pues se importa esos 450 millones de pies cúbicos. Y lo traen desde el Golfo de México y en concreto desde los Estados Unidos. Pero quiero preguntarle, doctor Castañeda, generar un 20% más de la energía hoy con generación térmica para que suba del 35 al 55%, como lo quiere ahora la cree el Ministerio de Minas, ¿cuánto más nos va a costar a nosotros en la factura mensual de energía? Bueno, eso es una buena pregunta y la respuesta es no más. No más por una razón, y es que la bolsa tiene un techo. La bolsa tiene un techo que se llama el precio de escasez, eso es el tecnicismo, pero es un techo que tiene esa venta de energía en el día a día. Ese techo está en 932 pesos y veníamos estando muy cercano a ese valor en las últimas 2 semanas porque se venía usando bastante generación térmica sobre esos valores de 920 pesos. Entonces, con este mecanismo que se activa, el usuario solamente ve hasta ese valor. Si la bolsa sigue subiendo por encima de los 932 pesos, ya es una relación entre generadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si un generador ofrece a 2.000 pesos y otro no generó su obligación de energía firme, él tiene que comprarle esa energía a 2.000 pesos. Ya se vuelve un problema netamente entre generadores y el usuario no se ve afectado. ¿Y qué se necesitaría para que suba por encima de esos 932 pesos? ¿Qué hace el mecanismo que estábamos hablando, el mecanismo regulatorio de guardar el agua? Lo que hace es, por ejemplo, si yo como agente hidráulico estoy ofreciendo mi planta, por ponerle cualquier ejemplo, a 600 pesos, y XM, que es el administrador, dice, mire, no, es que yo creo que usted está valorando mal su agua, no la use, guárdela, sino que yo le cambio su precio de oferta y se lo subo a 2.000 pesos o a 3.000 pesos. Entonces ahí es donde puede estar por encima de los 932, ¿sí? Porque manda a guardar agua a unos valores mucho más altos. Sí. Pero como le digo, el usuario no ve esos valores por encima de los 930 pesos. Y el ahorrar agua es generación de energía, no consumo de agua todavía, ¿no? No estamos en ese modo de ahorrar agua para el resto de los colombianos. No, correcto, Néstor, y eso hay que aclararlo muy bien, porque el caso de Bogotá es un caso puntual, digamos, donde se utilizan unos embalses para consumo humano. Aquí estamos hablando de utilizar el agua para producir energía y no para consumo humano. Vale. Es Alejandro Castañeda, el presidente de las generadoras de energía en Colombia. Gracias, doctor Castañeda, muy amable. Néstor, usted muy amable, buen día para todos. Estás escuchando